Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de cátedra en Electrónica Aplicada 1. Vamos a ver la unidad 7, que es fuentes de corriente constante. A las fuentes las podemos clasificar en reales e ideales, y estas pueden ser de tensión, de corriente. Em, las ideales pueden ser a su vez independientes, dependientes. em, Dentro de las independientes también podemos tener de tensión, de corriente. De las dependientes podemos tener de tensión y de corriente. Esas fuentes dependientes pueden ser dependientes de la tensión o dependientes de la corriente, y las de corriente de igual forma. Las fuentes ideales son elementos que usamos en la teoría de los circuitos para el análisis y la creación de modelos que permitan analizar el comportamiento de componentes electrónicos o circuitos reales. Tenemos el símbolo para la fuente de tensión arriba y el símbolo para la fuente de corriente abajo. Estas serían los símbolos para fuentes independientes, es decir, fuentes que no dependen de ninguna otra variable. Resulta que nosotros siempre trabajamos con fuentes reales, es decir, no con estos modelos que estábamos teniendo acá. Esas fuentes reales tienen pérdidas que se representan a través de su impedancia interna, que si estamos hablando de una fuente de tensión será una impedancia serie, y si estamos hablando de una fuente de corriente será una impedancia en paralelo, lo que representa sus pérdidas. Obviamente en una fuente de tensión la pérdida se modela así porque es una caída de tensión, el efecto que se tiene. Entonces por eso el modelo más adecuado es de una resistencia en serie, una impedancia en serie. De forma análoga tenemos la pérdida en una fuente de corriente, que lógicamente toda la corriente que genera la fuente no llega a lo que tiene conectado como carga, sino que parte de ella se pierde en el camino, y ese efecto se modela como si fuese una impedancia en paralelo con la fuente. Bueno, la fuente de corriente real se modela con una impedancia en paralelo, ¿cierto? Entonces sería de interés saber, en términos de diseño, cómo tendría que ser esa impedancia respecto de la carga que se conecta, o sea, la impedancia de la interna de la fuente de corriente. Bueno, si nosotros acá planteamos un divisor de corriente, obtenemos esta ecuación, y si evaluamos esa ecuación vemos que si la impedancia de la fuente de corriente es mucho mayor que la carga, la corriente de salida o corriente por la carga es igual a la corriente que produce el generador. Por lo tanto, esta sería nuestra condición de diseño. Bueno, ¿cuánto debería ser mucho más? O sea, ¿cuánto es mucho mayor? Podemos usar nuestra reglita de 10 a 1, que por lo menos esa impedancia fuese 10 veces superior a la carga, al menos. Con eso tendríamos aproximadamente el 90% de la corriente del generador sobre la carga. Bueno, acá tenemos cómo sería la curva característica de una fuente de corriente. Y fíjense que la real va perdiendo, deja de regular corriente, de proveer corriente constante a medida que la carga aumenta en su valor. Lógicamente, si acá analizamos la transferencia, a medida que la carga aumente, vamos a tener menos cantidad de corriente en la carga sobre ella, ya que la impedancia de la fuente de corriente no es infinita. Si fuese infinita, este problema no existiría, si fuese ideal. Bueno, ¿con qué se puede implementar una fuente de corriente? Y básicamente con transistores polarizados en la región lineal, ya sean BJTs o FETs. Recordemos que el drenaje o el colector de un transistor polarizado en la región lineal
se comporta como si fuese una fuente de corriente casi constante dentro de ciertos límites funcionales o de diseño. O sea, se va a comportar así siempre que garanticemos que esta unión base-colector, si estamos en un transistor bipolar, esté polarizada en directo, en inverso mejor dicho, y esta esté polarizada en directo. Cosa que la tensión entre estos sea mayor a entre colector y emisor sea mayor a la tensión colector-emisor de saturación. Lo mismo para el FET. Había una condición para garantizar que el transistor opere en la región óhmica, que era que la BDS tiene que ser mayor o igual que la BGS menos la BT. Esto es para MOSFET incremental canal N. Si fuese esto un JFET canal N, simplemente acá reemplazamos BT por o sea, menos BT por BP. Y ahí tendríamos la condición para tener al FET en la región lineal. Bueno, ¿qué tipos hay de fuentes de corriente? Tenemos aquella fuente que entrega corriente a la carga y aquella que le quita corriente a la carga. A la corriente que le entrega corriente a la carga, según nuestro punto de referencia, se le denomina fuente propiamente dicha. Aquella que quita corriente a la carga, según nuestro punto de referencia, se le llama sumidero de corriente. Bueno, ¿cómo tendríamos un sumidero? Y un transistor NPN polarizado en la región activa es un sumidero, porque fíjense que si nuestra carga está conectada en el colector, la corriente tiene ese sentido que está marcado ahí en la figura, y por lo tanto le estamos quitando corriente a la carga respecto de nuestro punto de referencia, que en este caso sería la fuente de alimentación. Si queremos hacer una fuente propiamente dicha, usamos el un transistor PNP, ya que la corriente en este caso sale. Bueno, la desventaja de estos circuitos es que la corriente de salida depende de la beta del transistor, como podemos ver acá. Por lo que ante cualquier variación de beta, la corriente de salida va a fluctuar. Fíjense que simplemente son polarizaciones fijas. Era lógico, estos circuitos son muy dependientes de la beta, por lo tanto del transistor. Si cambiamos de transistor, tenemos otro beta y la corriente de salida fluctúa. Bueno, ¿cuáles son los límites de funcionamiento? Porque habíamos dicho que los transistores se comportan como fuentes de corriente dentro de ciertos límites. Bueno, el límite más importante sería la saturación para transistores bipolares. Entonces, bueno, aplicando esa condición sobre la malla de salida en continua, vemos que para que el sumidero entregue corriente constante, se debe verificar esta condición para este circuito en particular, por supuesto, porque acá tenemos doble fuente, simplemente eh, si tenemos una fuente, bueno, colocamos solamente una. O sea, esta condición sale de la malla de salida, analizando eso, no hay mucha ciencia. Para la fuente sería esto otro, para la fuente propiamente dicha. Entonces, si nosotros conocemos la alimentación, la carga y la corriente que queremos, podemos establecer el límite, o sea, saber el límite. O bien, teniendo un dispositivo en particular, podemos saber hasta qué punto es capaz de entregar corriente constante para un determinado valor de carga. Por ejemplo, de acá, conociendo toda esa información, por ejemplo, la corriente que voy a entregar, la saturación del transistor, podría determinar, y obviamente la alimentación, podría determinar la carga máxima que es capaz de alimentar esta fuente de corriente. Bueno, otro parámetro importante de la fuente de corriente sería la impedancia de salida en pequeña señal. ¿Tenemos una impedancia de salida en continua? Sí,
pero la que vamos a ver que la que más nos interesa es la impedancia de salida en alterna, que viene definida por la impedancia en pequeña señal. Para la fuente o sumidero elemental, resulta que tenemos este circuito equivalente. Simplemente hemos reemplazado el transistor por su modelo pi y nada más. Entonces de acá calculamos la impedancia como cualquier otro circuito. Vemos que la impedancia viene dada por para este circuito por la RO del propio transistor, como era de esperarse. Y esa impedancia está en el orden del 10 a la 4 o 10 a la 5 ohms, es decir, de un par de decenas de kilo ohms hasta unos cientos de kilo ohms, dependiendo del valor de corriente. Recuerden que la impedancia de salida, o sea, la impedancia de salida propia del transistor viene dada por esta formulita. Depende del punto Q, como era de esperar, porque es un parámetro dinámico, y de la tensión de Early. Si tuviésemos un transistor de tensión Early alta, bueno, esto también va a ser alto. Si lo trabajamos con baja corriente, esto también va a ser bajo, o sea, va a ser alto. Y así, bueno, podemos ir previendo el valor que va a tener esta impedancia. Comentarios. En el diseño de fuentes o sumideros de corriente buscamos que la impedancia de salida sea lo más alta posible para aproximarnos a las características ideales y no tener fluctuaciones en la corriente de salida debido a efectos de carga. Una vez que conocemos la impedancia de salida de la fuente sumidero de corriente, para el análisis de corriente alterna podemos reemplazarla por su impedancia interna. Si nosotros conocemos directamente la impedancia de salida de la fuente, acá por ejemplo, lo que es la carga, podríamos dibujar esto así. Para alterna, dibujamos esto así. Esto sería la impedancia de salida de la fuente. Y lógicamente para alterna, esto se va. Y nos quedaría eso. Entonces esta sería la impedancia que estaría viendo el circuito. La carga, mejor dicho. ¿Para qué nos interesaría saber la impedancia de salida? Y una, para ver qué tan buena fuente de corriente o sumidero de corriente es. Mientras más alto sea esto, mejor se va a comportar más, se va a aproximar más al comportamiento ideal, que es el deseado. Por supuesto que nunca vamos a alcanzar el ideal, pero sí podemos aproximarnos en mayor o menor medida. Eh, pero ya vamos a ver por qué nos interesaría saber, aparte de eso, cuánto vale esta impedancia o de qué orden es. Bueno, habíamos visto, simplemente fíjense que estamos usando los conceptos que ya habíamos estudiado antes. Acá simplemente tenemos transistores polarizados en la región activa. Bueno, y tenemos circuitos de polarización. Eh, Habíamos visto que agregar una resistencia de emisor estabilizaba el circuito y en particular incrementaba la impedancia de salida en colector del transistor o de drenaje si esto fuese una resistencia de surtidor. En este caso el circuito se podría volver independiente de la beta, por lo tanto independiente del transistor, y me entregaría una corriente constante que no dependería del transistor. Esto es más estable frente a variaciones de beta y por temperatura, siempre y cuando logre esta condición de diseño. Fíjese que si esto va a funcionar como una fuente de corriente y va a alimentar un circuito o una carga, esta resistencia no haría falta, directamente podríamos colocar un cortocircuito acá, un cable, y por lo tanto todo este término desaparecería y el circuito se vuelve independiente de la beta, total, de forma total. Esto sí, agregamos esta resistencia para que ustedes recuerden que estos son simplemente circuitos de polarización como los que ya habíamos estudiado. Solamente se ha cambiado el enfoque de para qué va a servir este circuito.
Ahora este circuito no va a estar para polarizar al transistor que va a funcionar como amplificador, sino para polarizar al transistor que va a ser usado como fuente de corriente o sumidero. Sin embargo, acá hay algo importante para resaltar. Si nuestro circuito, si nuestra fuente de corriente va a ser una fuente de corriente propiamente dicha, eh, casi que es inevitable que tengamos que usar una fuente de polarización acá abajo, porque si no, acá no podríamos hacer este corto. O sea, si hacemos un corto acá, sí o sí tenemos que usar una fuente negativa acá abajo. Si no tenemos fuente negativa y esto estuviese puesto a tierra, por ejemplo, acá tendríamos que usar un divisor resistivo, por ejemplo. Podríamos usar eso. Y recuerden que este divisor resistivo nos permite polarizar con una sola fuente de alimentación. Pero bueno, ya me está limitando. O sea, porque ya no va a ser tan independiente de la beta como si lo sería si esto fuese un corto. Bueno, el agregar el resistor de emisor también nada es gratis. Me trae un problema aparejado que es que me reduce el margen de o sea, el margen donde se va a comportar el circuito como una fuente de corriente constante. Fíjense que antes tenía solamente RL y ahora tengo RE. Entonces se me reduce, digamos, la excursión, la posibilidad de variación que tiene esta fuente de corriente. O sea que valor de carga, me limita básicamente el valor de carga máxima que le puedo poner, de RL máxima. Bueno, habíamos visto que la resistencia de emisor incrementaba la impedancia de salida del transistor. En este caso va a incrementar la impedancia de salida de la fuente de corriente. Fíjense, en el caso anterior teníamos que la impedancia de salida venía dada solamente por la RO del transistor. En cambio ahora viene dada por la RO más todo esto. Y todo este factor, fíjense que se está sumando, es decir, la impedancia se vio incrementada, la impedancia. Y esto es la impedancia de la fuente de corriente. Esta impedancia puede ser de cientos de kiloohms hasta unos cuantos megaohms. Y va a ser más grande mientras mayor sea la resistencia de emisor. Bueno, ¿qué tendrá que ver las fuentes de corriente con la estabilidad de la polarización? Cuando polarizamos con fuentes o sumideros de corrientes, logramos una estabilidad del punto de reposo alta. Por ejemplo, en el circuito que se muestra ahí en la figura, el sumidero de corrientes simula un gran resistor de emisor, por lo que la realimentación negativa es tan fuerte que el punto de trabajo es muy estable, siempre y cuando la fuente también sea estable. O sea, imaginen que acá yo reemplacé la resistencia directamente por una fuente de corriente. Y esto obviamente, si es una fuente de corriente real, acá que va a tener una resistencia en paralelo. Pero esa resistencia generalmente es mucho más alta que la resistencia de emisor física que yo puedo colocar acá, que yo colocaré ahí. Digamos, acá por ejemplo, si colocas una simple resistencia, ese valor de resistencia está entre unos cuantos ohms hasta unos cuantos kilo ohms, dependiendo de cuánta corriente haga circular por acá, por supuesto. Pero eso va a ser mucho más pequeño que la resistencia esta, el efecto de resistencia que tiene esto, el colocar la fuente corriente. Acá es como si colocara una resistencia de emisor enorme, que puede ser de cientos de kilo ohms o mega ohms incluso. Y por ahí no se va a derivar la corriente, sino por lo que es la fuente de corriente. Entonces, por eso esto se estabiliza. En definitiva, es mejor, para en términos de estabilidad de la polarización, es mejor polarizar por corriente que por tensión. Esa sería la conclusión. Bueno, ¿cómo podemos mejorar aún más todavía esto? ¿Qué pasa si la fuente el circuito de polarización de base, hablando por supuesto de un transistor bipolar, ¿qué pasa si reemplazamos la resistencia por un diodo Zener? Es decir, algo que se comporta como si fuese una fuente de tensión constante. En este caso se mejora drásticamente la estabilidad térmica. Y fíjense que dependiendo del valor que tenga el Zener, de la tensión de Zener que tenga, puede tener un coeficiente de temperatura similar al del transistor
Y si es así, esos efectos de variación por temperatura se van a contrarrestar y estaríamos compensando al transistor este. Y obviamente se estabiliza más todavía la corriente que entrega esta fuente. Bueno, ¿cuál es la necesidad de las fuentes de corriente? Ya estuvimos analizando algo. Una es que sirven para polarizar, o sea, son útiles cuando quiero tener un punto de trabajo muy estable. Eh, ese es un motivo. Hay más. Resulta que las técnicas de polarización en amplificadores FET y BJT, vistas hasta el momento, utilizan redes conformadas solamente por resistencias. Si bien esa técnica se puede utilizar para circuitos discretos, no es adecuada para circuitos integrados. ¿Por qué? Porque los resistores requieren relativamente grandes área física, en un circuito integrado, en comparación con el espacio que ocupan los transistores. Por lo tanto, un circuito hecho de solo resistencias necesitaría una gran área del chip. Además, la técnica de polarización con resistencias típicamente utiliza capacitores de acoplamiento o derivación. En un circuito integrado es casi imposible fabricar capacitores en el rango de microfaradios, como se requeriría para los capacitores de acoplo. Los capacitores, si es que los hay, son de pequeño valor, están en el orden de los picofaradios y cumplen otras funciones, no la de acoplar o desacoplar señales. Bueno, recordemos un poco algo de unidades anteriores. Un circuito discreto está conformado por componentes fabricados por separado y que posteriormente se conectan entre sí, normalmente por medio de las pistas conductoras de una tarjeta de circuito impreso. Por el contrario, en un circuito integrado los componentes y sus interconexiones se fabrican de forma conjunta por medio de una secuencia de etapas de procesamiento, tales como fotolitografía, dopaje y difusión. Los tipos de componentes disponibles y sus valores prácticos dependen en gran parte del método adoptado para la implementación. En circuitos integrados es relativamente más sencillo producir transistores con características casi idénticas. Y acá tenemos una tablita donde se hace una comparativa en cuanto a valores y demás, con respecto a lo que son los circuitos discretos y los circuitos integrados. En circuitos discretos nosotros podemos usar casi cualquier valor de resistencia, normalmente de unos cuantos ohms o menos, hasta resistencias del orden del megaohm. Acá 20 megaohm es mucho, esto sería un resistor demasiado ruidoso. En cambio, en circuitos integrados, normalmente los valores pueden ir desde un ohm o menos hasta 100 kilo ohm, que también es mucho. Normalmente los resistores no superan los 50 kilo ohms, los resistores que se encuentran integrados dentro del chip. Las tolerancias de las resistencias son de más o menos 1%, 5%. Esos son los valores típicos de tolerancia. Acá, bueno, la tolerancia es un poco mayor o menor y depende, bueno, de la calidad del chip, de la aplicación que se le vaya a dar al chip y por eso va a tener una determinada calidad, etcétera. Eh, y bueno, así con el resto de los componentes. Lo que es inductancia directamente ni se trata de integrar. Casi siempre se busca realizar todo lo que es el circuito, lo más importante, y si hay que agregar una inductancia, se agrega por separado. Y bueno, los transistores se pueden integrar, ya sea FET o BJT, diodos, todo eso se puede integrar. Bueno, dentro de lo que es las fuentes o sumideros de corriente tenemos un caso especial que se llama espejo de corriente. El nombre ya sugiere algo del comportamiento de este tipo de fuente. Vamos a ver por qué se llama espejo. Bueno, un espejo tiene esta topología que se ve ahí en pantalla. Está compuesta básicamente por dos transistores y un resistor. Obviamente sumado a la alimentación, que podemos tener alimentación simple o con dos fuentes. Bueno, en este caso se busca que los transistores sean idénticos, lo cual se puede lograr de forma muy aproximada si esto es un circuito integrado, pero también se puede construir de forma discreta.
lógicamente no con las mismas prestaciones que el circuito integrado. Eh, ¿Para qué se busca esto? Fíjense cómo está conectado el transistor de el Q1. Tiene cortocircuitada la base con su colector. Es decir, que este transistor está conectado como si fuese un diodo. Bueno, si nosotros analizamos el circuito, vemos que la corriente de referencia es igual a la corriente que se deriva por acá, más la corriente de colector del primer transistor. Esa corriente que se deriva por este cable es igual a la suma de las corrientes de las bases, que es lo que expresamos ahí. Entonces, si estos transistores son idénticos, van a tener igual beta y por lo tanto se va a producir la misma corriente de base. Y nuestra corriente de salida obviamente va a ser nuestra corriente de base, mejor dicho, para cada transistor va a ser obviamente la corriente de salida que tenemos acá, esta que sería la corriente por el transistor 2, dividida la beta. Y la corriente de colector acá sería idéntica a esta. De ahí viene el término espejo. La corriente que tenemos de salidas es un espejo de la corriente que tenemos por este lado. Bueno, resolviendo todo esto, despejando, llegamos a esta expresión. Fíjense que la corriente de salida se deriva de la corriente de referencia, es dependiente de esa corriente. Y resulta que también depende de la beta del transistor. Si la beta es alta, la corriente de salida es igual a es prácticamente igual a la corriente de referencia. Y aquí viene el término de espejo. Se espeja la corriente de referencia. Esa corriente de referencia, ¿cómo la calculamos? Y analizando el circuito de la malla en continua, donde está involucrado el resistor que polariza al transistor que está acá. Como acá este transistor está polarizado como diodo, acá simplemente tendríamos una caída de 0,7 volts. ¿Y por qué? Y porque fíjense que la base tiene el mismo potencial que el colector. Y acá, si acá yo tengo 0,7, acá, quiere decir que acá también tengo 0,7 entre este punto y este otro punto. Y les hago una pregunta acá. En ese caso, ¿el transistor está polarizado en la región activa? Deberían ser capaces de responderme. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la corriente de referencia? Y sería la alimentación menos la caída de tensión sobre esta resistencia, menos la caída de tensión sobre de base emisor y todo eso igual a cero, que sería esta ecuación que está acá. Ya, acá obviamente despejamos ya la corriente de referencia. Bueno, calculamos, habíamos dicho que nos interesa saber cuál es la impedancia que tiene esta fuente de corriente. Bueno, si reemplazamos todo por sus circuitos equivalentes, todos los transistores obviamente se está suponiendo que trabajan en la región activa. Llegamos a la conclusión de que la impedancia de salida viene dada por la impedancia de salida propia del transistor 2, lo cual era lógico. Fíjense que si nos ponemos de este lado y miramos hacia allá, lo primero que vemos es la impedancia de salida RO del transistor este que está acá. Entonces era como intuitivo pensar que la impedancia tendería a valer eso, lo cual es cierto, se corrobora acá en el análisis. Es decir que esta fuente simple, este espejo simple, se comporta como las fuentes que estábamos viendo al principio. Pero ¿qué ventaja tiene respecto a la otra? Y fíjense que usa muy pocos componentes, o sea, los transistores son fáciles de integrar y esta resistencia, si la corriente no es muy pequeña, va a ser de un valor razonable y se va a poder integrar también dentro del chip. Bueno, veamos un ejemplo de aplicación. Vieron que en la unidad de amplificador de transistor con señales fuertes, en la última parte habíamos visto el diseño de una etapa de potencia en colector común.
y esa etapa de potencia estaba polarizada mediante una fuente de corriente. Y habíamos dicho que después, en una unidad posterior, que es esta, íbamos a ver cómo se podía implementar esa fuente de corriente constante. Bueno, acá está. Así podemos implementar esa fuente de corriente constante. Por ejemplo, mediante un espejo simple, que es acá. Ese espejo simple se puede modelar como la fuente de corriente. Obviamente sería una fuente de corriente real porque tendría una impedancia de pérdida, que sería la impedancia interna. Pero si la carga es mucho menor que esta impedancia interna, para alterna esta impedancia es como si no estuviese. Y esto es como si se comportara como una fuente de corriente ideal. Pero acá está la implementación. Y otro punto importante es que si los transistores son idénticos, fíjense que este circuito estaría compensado térmicamente, porque las variaciones del coeficiente de temperatura sería idéntico en ambos transistores y por lo tanto se cancelarían. Tendría el mismo efecto que compensar por diodo. En este caso sería mejor porque estamos usando transistores y podemos lograr una mejor paridad. Bueno, el circuito anterior tiene el problema de que acá en la salida vamos a tener menos 0,7 volt de continua. Eso ya habíamos visto en veces anteriores, habíamos visto por qué era así. Cuando estudiamos, por ejemplo, la etapa de potencia. La etapa de potencia en colector común. Tiene este problema. Entonces, si yo conecto la carga de forma directa, voy a tener menos 0,7 volt de continua sobre esta carga. ¿Y qué pasa si si no quiero tener continua sobre la carga, pero quiero acoplarla de forma directa al circuito? Bueno, puedo usar un convertidor de nivel, como el que habíamos estudiado en la unidad anterior. Una versión distinta de este convertidor de nivel sería esta. Vieron que el convertidor nivel que estudiamos en la unidad anterior era capaz solamente de reducir el nivel de continua por debajo de un valor. O sea, lo podía llevar a cero, pero no puede llevarlo por encima de cero, por ejemplo. No podía llevarlo más allá, o sea, siempre reduce la continua. En cambio, si queremos aumentar la continua o trasladar por encima, eh, tenemos que usar un convertidor de nivel elevador. En este caso, esto sería el convertidor de nivel elevador. ¿Vieron cómo es todo dual? O sea, si en el otro circuito que hacía que la continua baje, usábamos transistores NPN, bueno, en este vamos a usar PNP para subir, para elevar el nivel de continua. Bueno, acá como tenemos 0,7 volts negativos en la salida de este primer circuito, acá, tenemos que tratar de sumarle 0,7 para tener acá 0,7 volt para tener acá 0 volt de continua, ¿cierto? Entonces tenemos que conectar un conversor de nivel que sume 0,7 volt a la salida de este, cosa de que se contrarreste y acá generar los 0 volt, que lo logro con este circuito. Ahora, la fuente de corriente, ¿cómo la podría implementar? Y con el espejo, por ejemplo, que es el circuito más sencillo, o con las fuentes que habíamos visto al principio. Bueno, fíjense la característica de salida de esta fuente de corriente. Acá en este caso estamos simulando el espejo simple, donde tenemos la tensión de la corriente de colector en función de la tensión colector emisor. Esto es una curva de salida de transistor, nada más. Entonces, si nosotros queremos evaluar la impedancia de salida, podemos, por ejemplo, situarnos ahí y tomar igual incremento hacia arriba, hacia, o sea, un incremento simétrico. Acá tomamos un delta de tensión y acá tomamos un delta de corriente, y hacemos el cociente entre este delta y este otro delta y obtenemos de forma gráfica obtendríamos la impedancia de salida. O sea, básicamente es la inversa de la pendiente de esta curva, la impedancia de salida. Fíjense que no es muy buena fuente de corriente que digamos, porque
la fuente de corriente ideal debería tener este tipo de características. Fíjese que se aparta bastante. Y veamos, y podemos ver acá cómo influye también el valor, o sea, las características constructivas del propio transistor. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos una tensión de Early de 56 volts. Fíjese qué sucede si esa tensión de Early es de 100 volts. Y la característica mejora. Teníamos esto, nos vamos acercando un poco más a la característica ideal. Bueno, ¿qué mejor? ¿Podemos hacer mejoras en el espejo simple? Sí. Antes resultaba difícil integrar tecnología FET con BJT en un mismo chip, pero en la actualidad esto ya no es un problema. Así que podemos mezclar las tecnologías, o sea, sobre la misma pastilla de silicio, eh, hacer transistores FET o BJT. No hay problema con eso. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia. Esto sería en el mismo chip también, sería una resistencia propiamente dicha. Esa resistencia que nos provee la corriente de referencia, podríamos reemplazarla por un FET. Fíjense que el FET está cortocircuitado entre compuerta y fuente y por lo tanto esto se comporta como una fuente de corriente que me va a entregar un valor igual a IDCS. Si yo diseño el circuito para que la corriente de referencia sea de un valor, digamos que sé yo, 2 mA, entonces hago que el FET el JFET, tenga una IDCS de 2 mA y ahí tengo mi corriente de referencia, que lo reemplacé el resistor directamente por una fuente corriente, que es mejor. Es decir, estoy usando una fuente de corriente para diseñar otra fuente de corriente. En este caso sería sumidero. ¿Cuál es la ventaja? Y que reemplazar la resistencia por un transistor minimiza el espacio que ocupa todo esto. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene el espejo simple? La impedancia de salida es muy dependiente de la corriente de salida y de las variaciones de tensión en el transistor, lo cual hace que la impedancia de salida no sea tan alta como se quisiera. Si la corriente de salida es pequeña, por ejemplo en el orden del microampere, la corriente de referencia también será del orden del microampere y por lo que el resistor de referencia será muy grande, tan así que se vuelve inviable a la hora de integrarlo en el circuito. Eso para que quede claro se lo digo con un ejemplo numérico. Por ejemplo, volvamos acá atrás. Acá. Supongamos que queremos una corriente de salida de 10 microamperes y tenemos una fuente de alimentación de 9 volts. Entonces el valor de resistencia, de referencia que tendríamos que colocar sería los 9 volts menos los 0,7 volts dividida la corriente de referencia que queremos. Entonces tendríamos que colocar una resistencia de 830 kilo ohms, lo cual no obedece a las reglas de integración. O sea, está muy por encima del valor típico máximo que se permite integrar. O sea, no es que no se pueda integrar, sino que deja de ser viable la integración. Ese sería el problema. Bueno, utiliza dos transistores y a lo sumo tres si se incluye un JFET. Para valores bajos de beta, la precisión baja drásticamente. Fíjense que acá tenemos la ecuación de transferencia de esta fuente de corriente. Si la beta del transistor es baja y ya no se comporta tan como espejo, este espejo, valga la redundancia. Hagan las cuentas, por ejemplo, reemplacen acá beta por distintos valores. Empiecen de 500 y vayan bajando y fíjense cómo va afectando eso a la transferencia. Es ideal para aplicaciones donde no se requiere alta impedancia de salida en la fuente o sumidero de corriente. Es decir, si nuestra carga es de bajo valor, este espejo de corriente viene de maravilla para alimentarlo. Si nuestra carga es de relativamente bajo valor.
Bueno, entonces habíamos visto que uno de los problemas del espejo simple era su dependencia fuerte que tiene con respecto a la beta del transistor. Entonces, una pregunta sería, ¿y puedo mejorar eso? Sí, se puede mejorar. Por ejemplo, con un circuito como este, que se llama espejo de tres transistores. En este caso, transistores que son iguales son Q1 y Q2 y Q3 no necesariamente. No necesariamente y además no va a tener la misma beta, porque recuerden ustedes que la beta depende también del valor de corriente, no es una constante realmente, a pesar de que nosotros muchas veces lo suponemos constante. Eh, entonces fíjense que si este transistor de arriba provee la corriente de las bases de estos, quiere decir que su corriente de emisor, que la corriente de base de este va a ser bastante más pequeña que la de estos dos, porque está afectada por el valor de beta. O sea, tenemos la suma de IB1 más IB2 dividido beta más 1 me da la corriente de base de este, la IB3. Y como no tiene las mismas corrientes de base, el beta es de esperar que no sea el mismo para este transistor. Y para corrientes bajas, recordamos la curva de transferencia por corriente de un bipolar, que acá tenemos corriente de colector, acá tenemos corriente de base. Acá voy a dibujar de forma exagerada cómo es la transferencia, una cosa así. Entonces, para corrientes bajas, esto está exagerado, recuerden eso. Para corrientes bajas vamos a tener que la beta, fíjense acá, ¿cuál sería la beta? La pendiente de esta curva. Entonces acá tengo menos pendiente que en esta zona y por lo tanto para baja corriente la beta disminuye, para baja corriente de base. Bueno, resolviendo este circuito, llegamos a que la transferencia viene dada por esta ecuación. Fíjense que ahora el factor 2 que aparecía abajo, como en la transferencia de la fuente espejo de dos transistores, el espejo simple, antes teníamos 2 dividido beta. Ahora tenemos 2 dividido beta por beta 3. Es decir, este término se hace más chiquito y se aproxima más esto a la condición ideal de que esto es igual a esto. Bueno, en este caso, como les decía, esto se puede polarizar con fuente simple o dos fuentes. Y en este caso tenemos dos fuentes. Y la ecuación para calcular la corriente de referencia sería esta. Y podemos despejar si tenemos la corriente, podemos despejar la resistencia y viceversa. La impedancia de salida no mejora con respecto al espejo simple, es la misma que teníamos en ese caso, pero se mejora la dependencia del beta. O sea, esta fuente es más insensible frente a variaciones del beta o frente a las discrepancias que puede haber en las betas de los transistores. Fíjense cómo mejora la transferencia. La transferencia para un espejo simple, fíjense cómo decae a medida que la beta disminuye, pero en el espejo de tres transistores casi que no hay caída. Fíjense, se mantiene más o menos constante. Bueno, ¿cuál es el problema que teníamos hasta ahora? Habíamos mejorado la transferencia, pero el problema era la impedancia de salida, que es relativamente baja. ¿Cómo podemos hacer eso? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si conectamos un espejo y debajo del espejo colgamos otro espejo? Bueno, en ese caso, el transistor de Q4 lo que estaría viendo sería la impedancia de salida de este espejo como resistencia emisor. Y si acá le estamos conectando una resistencia emisor, quiere decir que la impedancia que veo acá entre este punto y masa se va a ver incrementada en gran medida. Bueno, resolviendo otra vez este circuito, no nos vamos a detener en eso, porque lo pueden hacer tranquilamente ustedes, o bien no nos hace falta, no vamos a hacer foco en eso, no le vamos a pedir desarrollos matemáticos. Nosotros queremos que sepan analizar los circuitos, por lo menos de forma conceptual, con eso nos basta. Eh, bueno, la transferencia de este circuito sería esta ecuación. Fíjense que para beta de valores bajos esto no sería tan
aproximadamente igual a 1, o sea, no sería tan espejo, pero para valores considerables de beta, digamos 100 para arriba, esto se aproxima bastante. En este caso, como bien habíamos dicho, la impedancia de salida de esta fuente se ve incrementada en gran medida, en este caso por un factor beta. Fíjense que la impedancia de salida ahora es beta veces la impedancia de salida propia de este transistor. O sea, supongamos que tenemos una beta de 100, una impedancia de 50 kilo ohms de RO4, tendríamos una impedancia de salida de 5 mega ohms. No, de 5 mega ohms. Suponiendo, por supuesto, que todos los transistores son idénticos, que en este caso lo podemos lograr. Fíjense, ahora la característica de salida es esta, que se parece muchísimo a la ideal, es prácticamente una línea horizontal. Eso se debe a que esto se parece, fíjense, la característica de una configuración en base común, que tiene alta impedancia de salida. Es una mejora drástica con respecto al espejo simple y de dos transistores. ¿Cuál es la desventaja de esto? Y que comienza, fíjese, esto comienza a regular corriente para un valor, si acá estamos en 2,5, 2, 1,51, acá tenemos 0,5 volts. Es un valor un poquito más alto que de saturación que el de que si tuviéramos un solo transistor en la salida. Y eso es fácil de ver porque fíjese, tenemos dos transistores. Es decir, que estamos limitados por la saturación en serie de este y de este otro. Bueno, después tenemos otra variante de esto, que es el espejo simple. Miren bien la diferencia que hay entre esto y esto. Mírenla bien. Eh, Esto es una alternativa cuando queremos alta impedancia de salida y baja dependencia de la beta, es decir, las dos cosas. Otra vez, suponemos que los transistores son idénticos y toda la cuestión. Resolvemos todo esto. Acá más o menos lo tienen resuelto. Y vemos que la transferencia es esta. Fíjese que difiere solamente en un 2 que aparece en el denominador. Es decir, que esto es muy próximo a 1, porque si acá tuviésemos 100, por ejemplo, eh, este término pesa mucho, todo esto pesa mucho, más que este 2 y es casi 1. Casi 1. E incluso se verifica bastante bien para valores bajos de beta. Por ejemplo, si tuviésemos una beta de 20, una cosa así, todavía se sigue verificando bastante bien. Bueno, la característica de salida para esta fuente es esta. Fíjense, acá bueno, está todo esto proyectado para 1 mA para hacer la comparativa. Y fíjense, incluso cuando los transistores no tienen buena tensión de Early, como en este caso, a pesar de todo eso, tengo una característica de salida casi perfecta. ¿Por qué? Porque la impedancia de salida es alta. Fíjense, la impedancia de salida está dada prácticamente por esto. Es un poco menor a la del espejo cascode, pero sigue siendo bastante alta. Porque si por ejemplo acá nuestra beta vale 100, acá tendríamos 50, 50 por una impedancia de 50K nos quedaría 2,5 mega ohms. Bastante alto todavía, lo cual está muy bien. Por supuesto que ahora fíjense que la característica de salida cómo se traza. Ahí la corriente de salida en función de la tensión que hay en la salida. En este caso la tensión que hay en la salida sería la tensión entre este colector y masa. Entonces la característica se traza así. Por eso ya no aparece la tensión colector emisor. Lo vemos en este caso, en el caso de este. Bueno, acá está lo que les decía al principio de qué pasa con el espejo simple cuando se trabaja con baja corriente de referencia. Teníamos ese problema de que nos obligaba a trabajar con resistencia, con esta resistencia de valor grande. ¿Cómo se puede resolver esto? Y con un circuito como el que se muestra acá, que se llama fuente o sumidero de Whitlar. Y esto, recuérdenlo bien, no es un espejo, no es un espejo. Porque muchas veces le dicen espejo de Whitlar, y no, no es un espejo esto. Y vamos a ver por qué no. ¿Cómo vemos eso?
analizando la transferencia. El desarrollo de todo esto está bien explicado acá en las diapositivas, así que síganlo, son cuestiones matemáticas nada más y con un poquito de teoría de los circuitos, pero no más que eso, y recordando por supuesto las transferencias de las ecuaciones de transferencia de los transistores, en este caso estamos usando las exponenciales, y nuestra ecuación final sería esta. Ahora fíjese, la corriente de salida depende de la resistencia de emisor, del Q2, también de la misma corriente de salida, pero de manera logarítmica con respecto a esto. ¿Esto qué nos permite? Y, por ejemplo, trabajar con corrientes pequeñas acá, digamos del orden del microamper, con corrientes del orden del miliamper por acá, lo cual si acá la corriente es del orden del miliamper, quiere decir que esta resistencia va a ser mucho más pequeña que si fuese del microamper. Y con eso tenemos solucionado el asunto de la integración. Y podemos trabajar con corrientes pequeñas de polarización. Eh, ¿Por qué querría yo tener corriente tan baja? Y porque, por ejemplo, en los circuitos integrados, el caso más típico son los amplificadores operacionales, se busca a propósito que la corriente de polarización de los transistores que componen ese tipo de circuitos sea baja, en el orden del microamper. ¿Para qué? Una es para minimizar el ruido, porque el ruido, van a ver después en otra materia, que es dependiente de la corriente de polarización. Mientras más alta sea esa corriente, más ruidoso es el dispositivo. Uno de esos, ese es uno de los motivos, y otro es que obviamente al trabajar con corriente más pequeña el consumo es menor y mejora el rendimiento. Eh, Puedo usar un dispositivo más chico que no tenga que manejar potencia, y bueno, todas esas ventajas que ustedes las pueden ir deduciendo con lo que saben, por supuesto. Y otro detalle importante es que fíjense que acá esta tensión no puede ser igual a esta, porque de otro modo acá no habría corriente. Si ustedes analizan esta malla, eso se ve claramente acá. Si estas dos tensiones fuesen iguales, no habría corriente en la salida. Por lo tanto, de forma obligada, esta tensión tiene que ser menor a esta, porque si no acá no habría caída y no habría corriente. Y acá está la pregunta, ya les dije, les spoileé la respuesta. Bueno, el análisis en alterno lo tienen acá. Eh, Síganlo. Está en el libro. En este caso, esto está sacado del libro de circuitos microelectrónicos, análisis y diseño de Donald Nieman. Lo pueden encontrar ahí. Y como verán, lo único que nos interesa es esto, la conclusión, que fíjense cuánto vale la impedancia de salida de esta fuente. Vale la impedancia de salida del transistor 2, la de este, multiplicada por un factor de 1 más Gm por RE. Una RE que esta RE tiende a valer solamente esto. Eh, es decir, que esto también, o sea, hay un incremento en la impedancia de salida, lo cual tenía que ser así también por el hecho de que si estoy trabajando con corriente pequeña, tengo que trabajar con alta impedancia de salida, porque si no, no voy a poder mantener esa corriente pequeña frente a un determinado valor de carga. Bueno, fíjense acá la corriente de referencia es de 1 miliamper, la corriente de salida es de 10 microamper y la tensión de Early de los transistores es de 56 volts. Y fíjense en la característica que tengo. Como bien les decía, esto está evaluado para un punto Q determinado. Fíjense en la impedancia de salida que tenemos para estos valores en particular. Eh, es altísima, lo cual tenía que ser así. Bueno, después tenemos lo que son los sumideros o fuentes de múltiples transistores. ¿Cuál sería el problema de este tipo de fuentes, los sumideros, si la corriente de salida que demanda la carga fuese relativamente alta y que este transistor tendría que ser capaz de suministrar toda esa corriente?
Por lo tanto, tendría que bancarse todo eso, tanto en potencia como en corriente. Y entonces va surgiendo un problema, ya me va complicando la integración de todo eso. Pero ¿qué pasa si conectamos transistores en paralelo? O sea, del lado donde tengo que entregar la corriente de salida, conecto transistores en paralelo. Si tuviera que entregar un grueso de corriente, podría distribuir esa carga con los distintos transistores que conecto en paralelo. Fíjense, la base de uno está conectada con la base del otro y así sucesivamente. Y acá, bueno, tienen los colectores unidos, los emisores también. Y acá entregaría mi corriente total. Si la corriente fuese alta, la divido por 3 y puedo usar dispositivos más pequeños. Eh, Eso por un lado. Ahora, por el otro, ¿qué pasa si yo quiero, a partir de una misma corriente de referencia, tener esa misma corriente en 3 puntos distintos, pero usando esa misma corriente de referencia? Puedo hacer esto también, conectar los transistores en paralelo y bueno, cada uno de ellos me suministrará el espejo de la corriente de referencia. Y ahí tengo 3 fuentes de corriente a partir de una sola corriente de referencia. Lo puedo hacer n veces, por supuesto. Eh, la tensión de este transistor, tensión base emisor, se puede usar para activar otros transistores y producir múltiples reflejos o una suma de reflejos proporcional a la corriente de referencia cuando necesito una corriente mayor que la corriente de referencia, que es el punto que les explicaba. Ah, y acá está el detalle. Por ejemplo, si acá yo quisiese 100 miliamperes, si también tendría que tener una corriente de referencia de 100 miliamperes. Uy, ¿cómo hago eso? Me va a producir una disipación de potencia interesante por acá y la resistencia. Para lo que es un circuito integrado, por supuesto. Si esto lo armo discreto, capaz que no tengo ningún problema eh, con respecto a ese punto. Eh, pero entonces el pensamiento que tendría sería, ¿hay una manera de escalar ese valor de corriente de referencia, es decir, llevarlo a un valor por encima, que sea proporcional a todo eso? Bueno, sí, mediante esto, mediante la conexión de transistores en paralelo. Si todos los transistores son idénticos y están polarizados con la misma tensión base emisor, entonces las corrientes de base van a ser iguales. Y por ejemplo, al conectar 3 transistores en paralelo, podemos tener una corriente de salida que va a ser 3 veces la corriente de referencia, para un beta, por supuesto, mucho mayor a 1. Acá pueden deducir todas estas expresiones de los circuitos. Acá tienen cómo sería la relación de transferencia. Cuando, por supuesto, se conectan en paralelo todos estos transistores. A esto se le llama multiemisor. Si por ejemplo tenemos, y también hay simbología para simplificar, en vez de colocar todos estos simbolitos, por ejemplo, si tenemos 3 transistores en paralelo, eh, donde los emisores están en paralelo, como en estos casos, simplemente dibujamos 3 flechitas que representan 3 emisores que comparten la misma corriente de base. Bueno, no sería la misma, sino que tienen conectadas las bases. Esa sería la idea, la interpretación. Y bueno, esto, si tengo más, puedo poner una flechita y poner que acá hay 4, y así sucesivamente. Y acá viene algo muy importante. El proceso de conectar transistores en paralelo no se recomienda en componentes discretos, ya que debido a la disparidad entre dispositivos, se da que uno conduce más que el otro y provoca inestabilidad térmica en el arreglo. Y bueno, si la corriente es importante, puede suceder el embalamiento térmico y se queman los dispositivos. Conclusiones. En general, las fuentes o sumideros convencionales requieren un gran número de componentes, en particular resistores, para tener un valor constante y estable. Los espejos requieren una menor cantidad de elementos y ocupan menos espacio de chip y pueden escalar una corriente de referencia a partir de una única fuente y varios espejos. El sumidero de Whitlock permite trabajar con corrientes de salida pequeñas en el orden del microampere sin tener que recurrir a grandes resistencias. Las fuentes cascode de Wilson y de Whitlock presentan alta impedancia de salida.
Bueno, hasta acá fuimos trabajando todos los circuitos con transistores bipolares. La pregunta sería, ¿lo puedo hacer con FETs? Sí, tranquilamente. Todos esos circuitos que vimos, obviamente haciendo las adecuaciones, podemos hacerlo con, implementarlos con transistores de efecto de campo, ya sea JFETs, MOSFET. Fíjense, acá tenemos una versión de espejo simple con MOS incremental. Tenemos un cascode con MOS incremental. Podemos hacer todos. Acá tenemos el Wilson con MOS en sus dos variantes. Acá tenemos un cascode JFET. Bueno, en la unidad anterior habíamos mencionado algo que un término que se llamaba carga activa. La pregunta era en ese momento, ¿qué es eso? ¿Qué es una carga activa? Bueno, si nosotros recordamos un poco, en etapas convencionales, por ejemplo, como la que se muestra en la figura, la ganancia viene dada para este tipo de etapas, en emisor común en este caso, viene dada por GM-RC, donde normalmente, la ganancia de tensión, donde normalmente RC se modifica para establecer la ganancia del valor requerido por diseño. Entonces, dado un punto de trabajo, habría que usar una RC grande para obtener una alta ganancia. Eso nos conlleva un problema. No es posible incrementar el RC todo lo que se quiera, ya que eso complicaría la polarización. Por ejemplo, si la corriente de polarización es 1 mA, necesitaríamos 50 kiloohms eh, para tener un determinado valor de ganancia. O sea, si nuestra corriente fuese de ese valor y necesitáramos RC para cumplir con de 50 kiloohms para cumplir con un determinado valor de ganancia, tendríamos una caída de tensión de 50 volts en continuo, lo cual es totalmente impráctico. Y además, si tengo mi alimentación, ya me limitó a eso. No obstante, si en lugar de usar un resistor común usamos una fuente de corriente como carga, el resultado cambia drásticamente. Habíamos visto que esta fuente de corriente se puede implementar mediante un transistor, por ejemplo un JFET. Por ejemplo, un JFET conectado de esa forma y reemplazamos el resistor. Bueno, podemos hacer ¿qué es qué es lo que hicimos? Reemplazamos la resistencia por una fuente de corriente. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense en esto. Tenemos la etapa en emisor común, la que teníamos antes. Hemos obviado los demás elementos para que se vea más fácil el concepto. Tenemos un BJT en emisor común con espejo PNP en este caso. Fíjense, tenemos un espejo PNP. Es lo mismo que habíamos estudiado, nada más que con transistores PNP. ¿Por qué es así? Y porque, bueno, ahora la fuente de corriente tiene que apuntar hacia este lado. Respecto de la referencia, tiene que darme este sentido. O sea, si estuviese acá abajo, ahí podría colocar un espejo NPN como habíamos visto en el colector común polarizado con fuente de corriente, con espejo simple. Bueno, eh, para alterna, el transistor, este transistor Q0, no ve a la fuente de corriente para alterna, sino que está viendo su impedancia de salida, que está viendo una impedancia de salida, eh, que es R2 en este caso. Para el espejo simple, básicamente la impedancia de salida es la resistencia de RO de este transistor. Entonces, la ganancia vendría dado por esto. GM pues, de este transistor por la RO de este transistor en paralelo con la RO de este otro. RO está en el orden de las decenas de kiloohms. Por ejemplo, si GM es 40 milisiemens y RO es 50 kiloohms para ambos transistores, ya que están ambos transistores con la misma corriente de polarización, tendríamos una ganancia de 1000. Impresionante. Esta ganancia no la podríamos obtener nunca colocando un resistor común y corriente. Pero usando una fuente de corriente como carga activa resulta muy sencillo.
La fuente de corriente lo que está haciendo es simular un gran resistor de carga. O sea, ¿por qué se llama carga activa? Y porque reemplacé la resistencia, que es un elemento pasivo, por otro elemento que en este caso es un transistor que es activo, un elemento activo, por eso se llama, y que está haciendo las veces de carga, se está comportando como una carga. Entonces por eso se llama carga activa. ¿Y cuál es la ventaja? Y que no disipa la misma potencia que disiparía un resistor, que es un elemento pasivo. En este caso usamos un espejo simple, pero no necesariamente tiene que ser un espejo simple, puede ser cualquiera de las fuentes que estudiamos hasta ahora, de todos esos circuitos. Las fuentes de Whitlar se usan en circuitos integrados que requieren corrientes bajas de polarización en algún bloque, por ejemplo amplificadores operacionales. En circuitos integrados se utilizan ampliamente las fuentes de corriente debido a que sustituyen resistencias y brindan estabilidad. Existen diversos arreglos circuitales de fuentes de corriente que proporcionan diferentes características, ya sea sencillez, baja dependencia del transistor, alta impedancia de salida, etc. Se puede construir con BJTs, FETs o ambos. Pregunta: ¿en qué región de operación deben polarizarse los transistores para que sirvan como fuentes de corriente constante? A en el caso de BJT, B en el caso de FET. La respuesta, creo que si han estado siguiendo el video, debe ser obvia. Se tiene que polarizar en la región activa. Región de activa para este y región de saturación para este otro. Recuerden que saturación para el FET no es lo mismo que la saturación para el bipolar. Bueno, hasta acá vimos la aplicación de las fuentes de corriente para polarizar como carga activa de amplificadores. ¿Y qué otra aplicación? ¿Habrá otra aplicación? Sí. Por ejemplo, una interesante es como generador de diente de sierra, o sea, como parte del circuito de un generador de señal diente de sierra. ¿Cuál es una señal diente de sierra? Y es una señal triangular que tiene esta forma en particular. Obviamente es periódica esto. Eso es una señal diente de sierra. Ya vamos a hablar un poquito de para qué serviría tener una señal de este tipo. Pero bueno, lo que nos importa hasta ahora es cómo haríamos para producir este tipo de señal. Bueno, este sería un circuito que nos permitiría obtener este tipo de señal en este punto donde llamamos salida. Fíjense que está hecho con transistores de pequeña señal, como los que han estudiado hasta ahora. Salvo que ahora, fíjense que tenemos acá. Esto es una fuente de corriente, donde la corriente de colector sería en esencia 0,7 volt o 0,6 dividido R1. Los invito a que deduzcan esta expresión. Bueno, y tenemos como carga de esa fuente de corriente al capacitor. Y ustedes dirán, ¿y para qué tenemos como carga al capacitor? Bueno, como ustedes recordarán, la tensión en el capacitor es igual a la integral de la corriente en el tiempo, la corriente en el capacitor, dividida la capacitancia. Entonces, si la corriente es constante en el tiempo, sale de la integral y nos quedaría una expresión para la tensión de esta forma. Fíjense que responde a la ecuación de una línea recta. Es decir, acá la tensión variaría de esta forma en el tiempo. ¿Cierto? Ahora el asunto está, ¿cómo hago que para que en un momento dado, ¡pum!, se venga para abajo? O sea, esto sería la carga del capacitor mediante fuente de corriente constante. Logro esta forma de la tensión. Recordemos que si el capacitor lo cargamos con tensión, obtenemos una exponencial. Pero si lo cargamos con fuente de corriente, obtenemos una línea recta para la tensión. La tensión sobre el capacitor, por supuesto.
Ahora el problema estaría en descargar el capacitor, porque esto es mientras el capacitor se carga. Ahora, ¿cómo hago para que se descargue? Para que se descargue, coloco lo que tengo que hacer es, por ejemplo, tengo el capacitor cargándose con fuente de corriente. Lo que tendría que hacer acá es colocar una llave. Todo eso puesto a masa. Una llave que se abra o se cierre y que permita la carga y descarga del capacitor. Cuando se abre, el capacitor se carga. Cuando se cierra, el capacitor se descarga. Eh, para que esto sea rápido, la resistencia de esta llave debería ser muy baja. ¿Cómo implemento esa llave? Lo puedo hacer a través de, por ejemplo, ¿no se les hace familiar esto? Este arreglo de transistores, ¿no se les parece algo que vieron en dispositivos electrónicos? Bueno, esto básicamente es un tiristor, el circuito equivalente a un tiristor de un SSR en particular. ¿Y a dónde estaría la compuerta? Acá. Podría haber estado acá, sí, pero de este lado también se puede tomar la compuerta de ese tiristor. Y bueno, este sería el ánodo y este sería el cátodo. ¿Y qué es lo que era esto? Básicamente una llave controlada. Si yo le inyecto una determinada tensión en compuerta, voy a estar controlando el momento en que se abre y se cierra este tiristor. ¿Cómo funciona esto entonces? Fíjense que a la compuerta de este tiristor está atacando este divisor resistivo, eh, que me provee una tensión proporcional a la fuente de alimentación, que en este caso es VCC, y si la tensión en el capacitor supera la tensión en 0,7 volt, supera esta tensión que está acá, la supera en 0,7 volt, o sea, esta tensión es 0,7 volt más alta que esta, este transistor conduce y va a hacer que este otro transistor empiece a conducir, y como verán, esto recordarán, es un transistor, tiene realimentación positiva. Esto inmediatamente entra en un bucle y se comporta como si fuera una llave cerrada y me deriva el capacitor a masa y por lo tanto lo descarga. Después, a medida que el capacitor vaya perdiendo carga, es decir, tensión, va a llegar a un punto donde ya no, acá no vamos a superar los 0,7 volt y este tiristor, esta llave, se abre y queda el circuito abierto y el capacitor se vuelve a cargar con corriente constante y así va cargándose, descargándose, cargándose, descargándose y así sucesivamente. Y tenemos nuestra señal diente de sierra. Esta descarga es muy rápida porque este dispositivo eh, se cierra rapidísimo por el tema de la realimentación positiva. Ahora, eh, la frecuencia va a depender de qué tan rápido se carga y descarga el capacitor. ¿Cómo se calcula la frecuencia de la señal de salida? No sé. Así que los invito a investigar, o si ustedes se animan a encontrar una manera de cómo calcular esa frecuencia. Acá tenemos un circuito con valores prácticos. Fíjense, tiene todo. Y en principio cuando el capacitor está descargado es un cortocircuito, pero a medida que se va cargando llega a un valor tal que pone a conducir el arreglo entre los dos transistores de la derecha y se descarga a través de ellos. Luego cuando la tensión merma, el diristor se abre y el capacitor vuelve a cargarse. Así es el funcionamiento básico. Y esta es la señal de respuesta que obtenemos. Todos estos valores se obtuvieron por tanteo. Acá, bueno, como los resistores son, to- todo esto influye. Esta resistencia, esto, son los que más influyen en el valor de la frecuencia de la señal de salida, de la señal de diente de sierra. Este circuito está proyectado para que la señal de salida sea de más o menos 1 kHz, y los valores se obtuvieron por tanteo, es decir, probamos con un valor de corriente, un valor de capacitor, vemos qué frecuencia me da y bueno, vamos modificando
por prueba y error hasta encontrar la frecuencia que queremos. Este circuito también, en vez de hacerlo con esta llavecita simple, también la podríamos implementar con el archiconocido 555 que están manejando ustedes o ya han manejado en técnicas digitales 1, de esta forma. Qué loco, ¿eh? Siempre nosotros usamos el generador de señales para hacer nuestras prácticas o proyectos, pero ahora estamos produciendo la señal, la estamos fabricando. ¿Y para qué puede servir una señal diente de sierra? Por ejemplo, para el circuito de barrido horizontal de un osciloscopio analógico, algo de eso habíamos visto en la primera unidad, o sea, qué tipo de señales, uno de los tipos de señales que hay en, por ejemplo, un osciloscopio. No profundizamos, pero sí la mencionamos. Eh, por ejemplo, para el circuito de comparación de un amplificador clase D, ¿habrían más clases de amplificadores? ¿Alguien se hizo esa pregunta? Habíamos visto clase A, clase B, clase AB, clase C, pero resulta que hay más. Hay clase S, clase T, XL, de todo. Para un trazador de curvas, ¿qué es eso? Los invito a investigar qué es un trazador de curvas. Alguno capaz que ya sabe. Para un generador de barrido, ¿qué es eso también? Un generador de barrido analógico. ¿Se les ocurre algo más? Si es así, coméntenos. Por ejemplo, acá tienen una aplicación de la fuente de corriente, en este caso conformando el circuito de generador diente de sierra. Y esto es un amplificador clase D discreto. Si les da curiosidad, investiguen. Bueno, eso es todo.